Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Vamos a seguir hablando sobre Doberran, que ya se encuentra en la recta final. Hoy es el día donde se definirá si se aprueba o no el plan de reestructuración, modificando, ¿no es cierto?, los puntos considerados más críticos. En el intento, por supuesto, de ser siempre lo más plurales y amplios posibles, mientras que Fernando Echeverría tuvo la oportunidad de conversar con el representante de Cormin, uno de los acreedores principales en el tema de Loroya, y que espera un cambio de administración y que finalmente la actual junta, ¿no es cierto?, deje la empresa. Los trabajadores, por otro lado, dicen no, esta gestión ha funcionado y quieren que continúe. Y queremos escucharlos también para poder tener siempre las dos versiones. Claro, y esa voz la trae el delegado general de profesionales de Doberran, el señor José Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, señor Aguilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir, señor Aguilar. Bueno, hoy se define finalmente si el plan de estructuración. Lo que queremos saber, básicamente, es por qué ustedes están de acuerdo con la actual administración. Antes que todo, buenos días, don Carlos y doña Carla. La objetividad que a ustedes se le da a nivel nacional, nosotros como trabajadores y parte de los 3.500 que estamos en planilla, somos estable, necesitamos que la operación continúe, el complejo metalúrgico operando, y de igual manera la administración sea con esta empresa que está actualmente, que es Doberran. ¿Por qué? Porque es una empresa de que ha cambiado muchas cosas en Loroya. Si nosotros podemos hacer una cronología, desde 1922 que el complejo opera, 52 años con la Cerro de Pasco, 23 años con Centromín Perú, y desde el 1997 a la fecha con Doberran Perú. ¿Qué es lo que ha cambiado Doberran que para ustedes les parece positivo? Mire, en estos 70 años anteriores, tuve la oportunidad de trabajar un año con Centromín, desde el año 1996. Y realmente las condiciones en que trabajamos no eran las óptimas. Con Doberran, a partir del 97 a la fecha, ha cambiado en lo que es el tema de la salud, en lo que es apoyo a sus trabajadores, en apoyo a las comunidades, en apoyos a la población. Loroya tiene 12 comunidades en su entorno y se le ha cambiado en responsabilidad social corporativa, que fue la empresa pionera en este sentido. Ahora mucho se habla de responsabilidad social corporativa, pero de 1998 lo que se llamaba la política del buen vecino. Entonces, la población, nosotros como trabajadores hemos cambiado, tenemos los change house, son el cambio de ropa. Anteriormente, en la época de Centromín y muchos más años atrás, ¿qué pasa? El trabajador solamente iba, cambiaba su ropa y se iba al trabajo, nada más, y salía de igual manera. Actualmente nosotros llegamos con nuestra ropa, como estoy haciendo actualmente, llegamos a nuestros vestuarios, nos cambiamos, vamos a nuestro trabajo, llegamos después de nuestro trabajo, se denomina la famosa un baño, y tranquilamente nos salimos. En los comedores, son comedores de clase A1, nosotros ingresamos con cambio de ropa, ingresamos con otra forma y tomamos nuestros alimentos. Eso es lo que ha cambiado Doberran, ha implantado esos cambios en la salud de los trabajadores y de la población. Si me permite, cuando se habla de la salud, muy bien, puede haber cambiado el procedimiento y el protocolo de cuidado para los trabajadores, pero digamos, si estamos hablando de salud, Doberran sigue contaminando el lugar y la salud de los niños, de la gente que habita en el lugar. ¿Eso no lo están tomando en cuenta? Doña Carla, el año 2007, el Instituto Black Smith puso a Loroya dentro de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Posteriormente, y solamente era porque las ONGs antimineras te daban esa información. El 2008 llegó a Loroya, el 2008. Hizo un estudio, ¿no?, donde indica que los planes y programas implementados por Doberran y el Estado son efectivos. En mayo del 2009 emite un informe. ¿Y qué es el informe? El informe es claro, de que sí ha habido avances, y que, reconociendo los esfuerzos y logros de Doberran Perú,
para el mejoramiento ambiental de Oroya. Sí, señor Aguilar, pero ¿desconoce usted el estudio de la Universidad San Antonio de Texas sobre cantidad de plomo en la sangre en niños menores de 5 años? Y las cantidades de plomo son inaceptables en cualquier ciudad del mundo. Don Carlos, en ese sentido, tengo aquí en mis manos del Ministerio de Salud un promedio corporativo de nivel de plomo del grupo Centinela de niños en Oroya. ¿Puede mostrarlo a esa cámara Sí. si desea para compartirlo con... Aquí tenemos drásticamente cómo ha ido reduciendo, y esto es ¿Es medición anual? la fuente medición anual. A ver, vamos a ver. Si usted lo sostiene normal, Sí, porque sí. para que se pueda ver, ¿no es cierto? ¿La fuente cuál es? La fuente- El Ministerio de Salud. Salud. El Ministerio de Salud. Y- Y que nosotros, y la empresa Dorran tiene un convenio con MINSA anual de $1 millón. De acuerdo. Entonces, yo le entiendo y usted dice, es verdad que el pasivo medioambiental que venía de la época del Cerro de Pasco y que venía de Santromín era tan grande que los esfuerzos de esta empresa van a tardar en verse y que se ha avanzado en la materia. Sin embargo, cuando el año 97 Doderran se hace con la empresa, sabía que había obligaciones que cumplir en términos medioambientales y que había programas de adecuación a los que tenía que suscribirse en el momento que compró la empresa. Y no lo hizo. Ha pateado los PAMAs, no ha cumplido con ellos y hoy día tiene frente al Estado, por lo menos, ese tema abierto. Don Carlos, hablando del PAMA, en un inicio, en 1997, el PAMA costaba $100 millones. Actualmente, y va a costar, con el último proyecto, que es la planta de ácido sulfúrico de circuito de cobre, $500 millones. 5 veces ha incrementado la... Pero sigue pateando, pues, Ahora, Aguilar. mire, don Carlos, no es tan cierto así, en el sentido de que tenemos una ampliación del 2006 hasta el 2009. Fue la primera ampliación. Que ya venció. Se venció el 2009. sí. Y no cumplieron. ¿Por qué? Porque las condiciones y las exigencias que puso el Estado fueron mayores. Bueno, y entonces, ¿qué nos garantiza o qué le garantiza el Estado? Que si le aplica otra vez una ampliación de 30 meses, cuando pasen los 30 meses, no van a querer hacer el PAMA. ¿Por qué? Porque está más caro o porque los requisitos son más duros. Y así, finalmente, se van a patear y se van a patear hasta quién sabe cuándo. Doña ¿Eso no Carmen, justifica? No justifica. Pero acá siempre se ha pedido el diálogo, que el gobierno, el Estado, esté ahí fiscalizando. Y eso es una falla, y hay que reconocer, falla a veces del Estado. Pero en este último tramo que está la empresa, y que falta concluir solamente un 48%, creo que dialogando y poniendo las condiciones como debe de ser para el bien de los trabajadores, el bien de la población de Oroya, se debe el Estado poner ahí. ¿Saben qué? Estos son los límites, los niveles máximos permisibles. Pero ya los puso y no se cumplieron. Le puedo decir que sí se ha cumplido. Yo no vengo a defender, sino trabajo ahí. Conozco el tema. Pero justamente, acabamos de escuchar al representante de Cormín, la principal, si no es la principal, una de las principales acreedoras en este tema, y señala que la liquidación no es para los trabajadores una mala opción, porque vendrá otro empresario, otro grupo, con dinero suficiente, con espaldas más anchas, para hacer un negocio como este y no jugar con el dinero de Doderran en las Islas Caimán y en los bancos centroamericanos, señor Aguilar. Mire, tuve la oportunidad de escuchar al doctor Pueyes. Yo le tengo acá lo que Cormín hace un año ya había adelantado opinión. Cambiar de operador. Hace un año. Acá lo tengo. ¿No ves que le den su plata? ¿Cómo no va a pedir un cambio de operador? Lógico. Tiene que recuperar su dinero, ¿no es cierto? Y creo que está en su derecho. Ok. Pero diciendo las verdades. Diciendo la verdad. Ahora, en cuanto al tema, volviendo al tema y a los logros. Disculpe, pero solamente para hacer una acotación. Hace un año Doderran también viene sacando comunicados respecto a ese tema. Digamos que para ser equilibrados, ¿no? Bueno, pero Doderran creo que ve las cosas, lo que ha estado haciendo y lo que sigue haciendo y lo que Es va a decir, hacer. Doderran sí dice la verdad y Cormín no. No tanto así, doña Carla, no tanto así, solamente yo quiero que quede en constancia de adelanto de opinión. Pero De adelanto de opinión. termine, por favor, señor Aguilar, Sí. si usted lo permite, de responder la pregunta, ¿por qué tiene que ser esta administración la que siga al frente de la Oroya y no otra, que les garantice a ustedes no solo las mismas condiciones laborales que les puede garantizar Doderran, como usted señala, sino además la salud para la población? Mire, Doderran es la única empresa en el Perú, minero metalúrgico,
que tiene 85% de su planilla estable. Usted va a la fuente y las demás empresas, usted no puede remitir cuánto es su planilla estable. 2. En este tiempo que nosotros hemos estado paralizados, y no es por culpa de nosotros, no es por culpa de nosotros como trabajadores, ¿qué es lo que sucede? Se comprometió a pagarnos un 70%, que actualmente es menos, porque ha subido las alzas, ha sido, y poco a poco actualmente en el Perú. Pero, ¿por qué? Porque le digo que los planes y lo que está realizando DORRAN Perú, dentro de la población, con apoyo de responsabilidad social, son buenas. Las 12 comunidades de su entorno, don Carlos, Señora, es el apoyo. Ustedes han seguido recibiendo sus ingresos con la planta paralizada. Sí, es cierto. Pero no se da cuenta que DORRAN lo hace porque no quiere que sus trabajadores se le levanten, porque los necesita de su lado, que lo está haciendo de alguna manera, entre comillas, para comprarlos. Mire, yo no el drama es ese, ¿se da cuenta? Que ustedes en La Oroya, el pueblo en La Oroya, la ciudad necesita de la siderúrgica, pero que entre una empresa que sea responsable en su manejo medioambiental, que les garantice a ustedes sostenibilidad en una empresa en los próximos 20 y 30 años. Mire, don Carlos, acá le tengo un video del actual viceministro de Energía y Minas, don Guillermo Chino, que va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado peruano a decir de que sí se han realizado muchas cosas, muchos cambios ambientales, y pone como ejemplo a DORRAN. De todos los programas que ha realizado, de su proyecto PAMA, que son 9 proyectos del PAMA, 8 satisfactoriamente con reducciones drásticas en el medio ambiente, acá está. Yo se lo voy a dejar el video donde él y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas dan a conocer las bondades y logros de DORRAN Perú y lo toman como ejemplo. ¿Y por qué? Pero es que eso es incoherente. Si usted me dice que el gobierno les está dando la razón, que pone como ejemplo las acciones de DORRAN, entonces ¿por qué no le quieren ampliar el PAMA? Y ya lo hubieran hecho antes de llegar al 2002, han pasado 3 años después de que DORRAN paralizó sus actividades en el 2009. Y en el 2009 le dieron a la empresa 30 meses. 10 meses para financiamiento y 20 meses para puesta en marcha. Pero que hay que decir las cosas claras. El gobierno anterior le puso trabas. El Congreso le dio los 30 meses. Pero la reglamentación por parte del Ministerio de Energía y Minas puso muchos candados, como el decreto supremo de la 075 y posteriormente la 032. Entonces, hay que decir también las cosas como son. ¿Cuál sería el interés en todo caso de ponerle las trabas a DORRAN? Mire, no le podría decir porque no estoy en el lugar de ellos, pero como trabajador digo, no hubo una buena voluntad política. Bueno, ¿y usted cree que hay una buena voluntad en el dueño de todo el consorcio DORRAN Internacional? Porque DORRAN tenía dinero, y eso nadie lo va a negar. DORRAN tenía dinero, dio mucho dinero. ¿Y qué pasó con ese dinero? Lo sacaron y se lo llevaron a otros puntos, al exterior. ¿Eso como trabajadores a ustedes también no les indigna? ¿Siguen ustedes defendiendo una administración que se llevó su dinero al extranjero y los dejó así como están ahora? Nosotros tenemos entendido de que las utilidades que se dan en las empresas minero-metalúrgicas, eso ha sido reinvertido para las mejoras. Que nosotros como trabajadores quisiéramos tener mayores ingresos, quisiéramos tener mayores beneficios, pero también somos conscientes de que en estos pasivos ambientales, que tiene mucho que ver el gobierno peruano, y eso lo dice el contrato de privatización de 1997, está claro, se lo puedo dejar también acá la copia, está claro que el Estado peruano debe asumir el famoso PAMA número 4, que es la remediación de suelos venido de 70 años hacia atrás. Si usted mismo ha mencionado que había utilidades, ¿no es cierto?, en DORRAN, las que se fueron al extranjero, ¿por qué no utilizar esas utilidades precisamente en el PAMA y quedar todo saneado para que la empresa continúe con sus labores y no llevarse el dinero y dejar así como está DORRAN? Doña Carla, yo no lo veo de esa óptica. Lo que sí le dije en un inicio es la inversión. De 100 millones a 500 millones, yo creo que es bastante. Mire, el último proyecto está valorizado en 183 millones de dólares, que es la construcción de la planta de ácido sulfúrico
y la modernización del circuito de cobre. Entonces, creo que el reinvertir en mejoras que a fin de cuentas va a beneficiar, no solamente, vuelvo a repetir, a los trabajadores, sino a la población, creo que nosotros... No, yo no termino de entender sí, don Carlos, por qué esta es la administración que se tiene que quedar y no otra que les garantice viabilidad. Pero fíjense, sí. 18 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han enviado una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton y al secretario del Tesoro para expresar su preocupación en relación al comportamiento del grupo, ¿no? De Renco Group y su filial. Ojo a ese dato. Y además no solo eso, ya en el caso peruano, quiere Doerran que el Estado asuma una indemnización de 800 millones de dólares que la vamos a pagar los televidentes, Carla, yo, usted de nuestro bolsillo. ¿Le parece a usted eso justo? Mire, personalmente no creo que sea justo eso, pero ¿qué dice la empresa Doerran? Nos sentamos a conversar, nos sentamos a hablar con el gobierno peruano y llegar a un entendimiento. Eso es chantaje. Bueno, no sé cómo usted lo puede definir, pero yo creo que el llegar y el dialogar, que ahora mucho se está hablando del diálogo, creo que es lo mejor. De sentarse, Estado, empresa, dialogar por el bien de todos los trabajadores, por el bien de la región central y por el bien del Perú. Porque mire, el tener paralizado el complejo metalúrgico, el Perú deja de percibir 500 millones de dólares anuales por darle valor agregado a los concentrados que se van al extranjero sin darle lo que, vuelvo a repetir. No, nadie discute el rol importante de la orolla, la siderúrgica. La orolla más es tradición, ¿no es cierto?, minera en nuestro país, pero en las condiciones en las que está la orolla no da más. Hay niños que tienen saturación de plomo en niveles inaceptables, señora. Y son sus niños. Entiendo que ese es el drama mismo de la orolla, por supuesto, es que dependen de la siderúrgica, pero permitan de pronto ustedes que venga una empresa más responsable, que no tenga líos además en el exterior con su matriz y que les garantice a ustedes viabilidad para los próximos 50 años. Sí, acá también hay que recordar que ¿quién empezó con este problema? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una ONG que se llama Sociedad Peruana del Derecho Ambiental, la SPDA. De donde sale además el ministro Pulgar Vidal. Exacto. Entonces, pero eso no es una incompatibilidad, o sea, uno puede pertenecer a una organización que defiende los temas medioambientales, luego llegar al Ejecutivo y seguir con esos principios, eso no me parece un problema. Lógico, pero mira, acá hay unos ciertos conflictos de intereses. A ver. Pero volviendo a los niños, volvemos a decir de que sí ha habido una reducción drástica, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud. ¿Qué pierden los trabajadores cambiando de administración? De perder, vuelvo a repetir, si nosotros lo vemos de otra óptica, el seguir operando con la empresa Doerran es darnos confianza en seguir teniendo ese vínculo. Yo no entiendo cómo puede tener usted confianza en una empresa que no cumple con sus obligaciones. No, la verdad es que no lo entiendo, señor. Bueno, don Carlos. Bueno, el debate está ahí, servido. Exacto. Claro, no, más bien... Vamos a esperar qué pasa hoy día, cuáles son las decisiones que se toman finalmente con este plan de reestructuración modificado en los puntos que se consideran críticos. Don Carlos y doña Carla, si me permite. 30 segundos, por favor, que el tiempo nos gana. Quisiéramos de que hoy día es un día muy importante para la población de Oroya. Esperamos que el plan de reestructuración se apruebe por el bien de todos, por el bien de la región central y por el bien del Perú. Veremos. Para que todos ganemos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, señora. Bueno, conversábamos con José Aguilar, delegado general de los profesionales de Doerran. Ya lo escucharon cuál es su punto de vista. Son las 8 de la mañana con 31 minutos.